hicieron mal los políticos ecuatorianos en el momento en que comenzaron a meter las garras en todos los sectores. Fracasaron. Y por eso somos un país que está pobre y a oscuras. Y no hablo en sentido figurado. En el momento en que el Estado trata de meterse a ser dueño de una aerolínea, o trata de meterse a administrar las empresas eléctricas, o a administrar los recursos naturales, ya se transforma en estatismo. Ese es el gran problema de Ecuador. Ese estatismo le reparte el naipe a muchos medios de comunicación y a mucha oligarquía y arman este pacto mercantilista. Porque quieren robar. Le dicen a toda esa plancha: no vengan a invertir a Ecuador. El negocio es para mí solito. Y no les importa que la gente esté a oscuras. Nosotros queremos resetear el sistema. Yo no tuve que transar con un partido político, militar en un partido político, ni alquilar un partido político como se estila en Ecuador. No. Me lancé como independiente y los londinenses nos eligieron. Punto. Un ciudadano común y corriente puede competir contra un político y que sea la gente la que decide, como aquí en Londres. Comenzaríamos a inaugurar la democracia en Ecuador. Say, kids, what time is it? Hola con todos, bienvenidos nuevamente a una entrevista aquí en Libertario. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y el día de hoy tengo un invitado de lujo, un invitado que busca ser presidente de Ecuador, Luis Felipe Tellería. Él es empresario, es escritor y es concejal en la ciudad de Londres, el primer hispanoamericano en alcanzar esta dignidad. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Sí, bueno, pues un placer, Andrés. Antes que nada, pues un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan desde Italia, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. Sé que tienes pues muchos seguidores. Luis Felipe, un verdadero honor poder tenerte aquí en el canal. Tú te presentas ahora mismo como el verdadero outsider dentro de lo que es la carrera presidencial en Ecuador. Así que cuéntanos, por favor, sobre ti. ¿Quién es Luis Felipe Tellería y por qué busca ser presidente? Bueno, un migrante ecuatoriano, pues nacido en Guayaquil, crecí casi toda mi vida en La Alborada y a los 19 años fui a Estados Unidos a terminar la universidad, la terminé en Kane University en New Jersey. Fíjate que hay tantas oportunidades que trabajaba hasta 81 horas a la semana para poder costearme la vida universitaria. Ahora miro hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo tenía tanta energía para combinar casi 2 trabajos tiempo completo y aparte, que en realidad pues eran como 4 actividades pequeñas que tenía y poder estudiar en la universidad? Pero bueno, así es la juventud, ¿no? Y vengo de 2 familias migrantes también. Mi papá es chileno, él llegó a Ecuador hace 50 años casi, 45, 46 años, en busca de oportunidades, porque hace 50 años un chileno ganaba 8 veces menos que un ecuatoriano. Ahora ya es diferente, ¿no? O sea, ahora Chile es el país más rico de la región y habría que preguntar qué hizo, ¿no? Pero del lado de mi mamá también, mi bisabuelo, es italiano, fue italiano. Él llegó de Italia a Manabí porque hace 120 años un ecuatoriano ganaba más que un italiano. Entonces, de alguna manera, pues eso te comienza a decir, bueno, algo hicieron mal los políticos ecuatorianos, que ahora, en el momento en que comenzaron a meter las garras en todos los sectores, energía, en la política, en todo, fracasaron. Y por eso somos un país que está pobre y a oscuras. Y no hablo en sentido figurado. Siempre, y sin embargo, pues otros países han salido adelante. Entonces, ¿por qué quiero ser presidente? Quiero ser presidente para llevar a Ecuador a ser el país más rico de Latinoamérica. Ya nos lo ha demostrado Chile, que sí se puede en una generación. Y como hemos vivido los últimos 21 años fuera, en Reino Unido, en el primer mundo, no solamente Luis Felipe Tellería, sino 3 millones de migrantes, creo que ahora estamos listos para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Luis Felipe, quiero tratar primero sobre tu dignidad en Londres, siendo el primer hispanoamericano en conseguir esto en la historia de la ciudad. ¿Esta es tu primera experiencia política? Bueno, siendo elegido sí, bueno, y casi igual que ahora, ¿no? Que la gente me decía, pero es que nadie te conoce. Y es verdad, no solo que nadie me conocía, sino que yo tampoco conocía a ningún solo miembro del padrón electoral. Pero así se hacen las campañas, puerta a puerta, hicimos varios videos también, comenzamos a hacer una campaña pues muy presente, muy intensa,
Y lo más importante fueron las ideas. Nosotros traíamos ideas de una renovación para la ciudad de Londres, especialmente en ese momento que era a la salida del COVID. Entonces, se necesitaba una reactivación económica que pudiese dinamizar especialmente a los pequeños negocios, ¿no? Yo creo que las grandes corporaciones saben cómo cuidarse, saben cómo curarse. Nosotros necesitamos apoyar a las pequeñas empresas. Y eso es lo que hicimos desde la ciudad de Londres. Ahora en Ecuador pues hay diferentes desafíos. Fíjate que en la ciudad de Londres uno de los problemas que tenían las empresas era contratar personal. Es decir, había más empleo que gente. En Ecuador es al revés. Pero no debería ser al revés. Nuestro reto es cómo hacemos que Ecuador produzca al máximo de su capacidad para que también haya más empleo que gente. Has mencionado algo muy importante que es el tema de las ideas. Muchos de los políticos, en especial aquí en el Ecuador, evaden la pregunta sobre su filosofía política, sobre su posición ideológica. Cuéntanos acerca de eso. ¿Cuál es la filosofía política detrás de Luis Felipe? Bueno, mira, te cuento una infidencia. Hubo un dueño de un partido político con el cual conversamos hace algunos meses. Cuando yo le expliqué cuál era nuestro plan de gobierno, él dijo, wow, veo que lo tienes listo, veo que tienes las ideas muy claras, me dijo. Y me dice, normalmente cuando aquí vienen los candidatos, primero aseguran el partido y después se ponen a pensar, a ver, soy candidato, ¿qué haría por Ecuador? Y bueno, esto es una gran diferencia. Lo nuestro es un movimiento ciudadano, un movimiento que abraza las ideas de la libertad. A título personal, soy liberal clásico. ¿Con qué se come eso? Bueno, pues nosotros creemos que sí tiene que existir un Estado y tiene que ser fuerte, tiene que ser musculoso, no tiene que ser obeso. Tiene que ser un Estado muy fuerte y presente, pero limitado a 4 funciones. Tiene que estar presente en seguridad, justicia, educación y bienestar social. Y el bienestar social tiene que incluir pensiones jubilares y salud. El resto debería estar en manos de los privados. En el momento en que el Estado trata de meterse a ser dueño de una aerolínea, o trata de meterse a administrar las empresas eléctricas, o a administrar los recursos naturales, ya se transforma en estatismo. Y esto de alguna manera es casi como todo en la vida, ¿no? O sea, si tú te tomas un vino con tu esposa o con tu novia, cuando salen a bailar, chévere, la pasan bien. Pero en el momento en que ya tienes un problema con el alcohol y bebes en exceso, pues eres alcohólico y comienzas a destruir a esa misma familia con la que podías haberla pasado bien. Y yo creo que es encontrar ese fiel de la balanza. Nosotros creemos que el Estado está llamado a garantizar las oportunidades para todos y estar presente en esas 4 funciones: seguridad, justicia, educación y el bienestar social, que incluye pensiones jubilares y salud. El resto en manos de los privados, que nos han demostrado que lo pueden hacer mejor en casi todo el mundo. Luis Felipe, pareces tener muy clara la hoja de ruta, tanto ideológica como pragmáticamente de lo que buscas hacer. Sin embargo, hay mucha gente que quedó completamente defraudada con el gobierno de Guillermo Lasso, ya que Lasso se presentó en un principio como liberal en su entorno, no de frente, porque como te decía antes, muchas veces los políticos tratan de evadir alguna etiqueta que los ponga, por ejemplo, en el plano de la derecha, en el plano del centro. Vemos que Daniel Noboa, pese a que él mismo se considera de centro izquierda, y lo ha dicho en muchas entrevistas, la opinión pública lo cataloga como de derecha, pero es otro político estatista más del montón. ¿Qué te diferencia a ti de estos otros políticos? Bueno, que yo nunca he dicho que soy de centro izquierda, pues. O sea, en realidad Novoa es de centro izquierda. Y lo lamentable aquí es que, pese a que Novoa ha dicho que es de centro izquierda, pese a que es estatista y sigue manteniendo exactamente el mismo modelo estatista, de alguna manera yo entiendo que la gran mayoría de ecuatorianos quiere un modelo donde haya un Estado limitado. Quiere reducirle el poder a los políticos, quiere aumentar el poder de la ciudadanía. Y por esa prensa que les hace creer que eso significa ser de derecha, pese a que incluso Noboa ha dicho que es de centro izquierda, de alguna manera la ciudadanía trata de idealizar a Noboa haciéndolo parecer de derecha.
incluso Guillermo Lasso. Guillermo Lasso dijo que él iba a armar una coalición de centro. Lo mismo, por ejemplo, ha dicho el señor Cucalón, que va a armar un gran frente de centro. Él fue pues ministro de Lasso. Entonces, es esa corriente. También lo ha dicho Jairala, que él es de centro, pero nosotros no. La gran diferencia es que nosotros le estamos diciendo claramente a la ciudadanía, nosotros no vamos a ser como los 15 binomios que llegan a administrar el mismo modelo. Nosotros queremos resetear el sistema. Resetear el sistema y que se vayan todos. Solo se quedan los honestos. Y a partir de allí comenzaremos. Primero, a armar una nueva constitución que abrace las ideas de la libertad, que ponga los derechos de los ciudadanos honestos por encima de los derechos de los delincuentes. En este momento la Constitución de Montecristi dice que son iguales. Por ejemplo, nosotros queremos garantizar la propiedad privada, porque la propiedad privada es lo que hace que la gente pues se esfuerce. Si sabe que va a tener segura su propiedad privada, pues se esfuerza, le enseña incluso a sus hijos a progresar, a esforzarse, acumula un patrimonio para dejárselo a su familia. Y esa ha sido pues la base y la clave del progreso humano. Y yo creo que la mayoría de ecuatorianos están buscando un cambio en ese sentido. No por algo, el 74% de los ecuatorianos está buscando migrar. Y migrar al primer mundo. Un primer mundo que ya abrazó las ideas de la libertad y por eso se enrumbó al primer mundo. Concuerdo completamente, necesitamos un nuevo marco jurídico que permita al país encaminarse al primer mundo. Pero ¿cómo podríamos hacer que esa constitución no derive en algo igual de estatista o incluso peor de lo que tenemos ahora, teniendo en cuenta que la mayoría digamos, del imaginario colectivo en el Ecuador adhiere a ideas de izquierda, estatistas? Vemos, por ejemplo, el caso de Chile, que intentaron cambiar la constitución y salió una completa abominación que, por suerte, no se logró aprobar. ¿Cómo evitamos que pase eso nuevamente en una nueva constitución y, por el contrario, se encamine este nuevo marco jurídico hacia las ideas de la libertad? Lo primero es que la gran mayoría de gente sí cree en las ideas de la libertad. El problema de Ecuador es que hay cierto grupo de la prensa que ha tenido un pacto mercantilista con los políticos de turno. Políticos que se han lucrado del estatismo. Es decir, ellos de alguna manera actúan como unos capitalistas, pero sin poner el capital. Pueden controlar las empresas de electricidad, empresas aerolíneas, empresas petroleras, pero sin poner plata. Lo único que tienen que hacer es mantenerse en el poder. Ese es el gran problema de Ecuador. Ahora, el problema es que ese estatismo le reparte el naipe a muchos medios de comunicación y a mucha oligarquía y arman este pacto mercantilista. Lo que nosotros queremos es acabar con ese pacto. Queremos que la ciudadanía pueda expresarse libremente. En eso nos ayudan muchísimo las redes sociales, por ejemplo. Y quizás no comparto contigo ese punto. Tú piensas que la mayoría de ecuatorianos quizás son estatistas, tienen ideas de izquierda y no. Quizás la mayoría de la opinión publicada, sí. Quizás la mayoría de políticos, sí, porque han vivido de chuparle el esfuerzo a los otros. Pero la mayoría de ecuatorianos sí quiere abrazar las ideas de la libertad. Y te voy a poner evidencias. Fíjate que cuando nosotros arrancamos este camino, muchas personas me decían, oye, no digas eso de que vas a privatizar Petroecuador, de que vas a devolverle por medio de acciones a la ciudadanía la empresa estatal número 1, porque casi que me decían que eso era como decir que íbamos a eliminar la selección de fútbol, por ejemplo. Y yo creo que es una de las propuestas que más acogida ha tenido. El problema es que la gente se imaginaba que las privatizaciones eran la ratada que habían hecho los gobiernos de pseudoderecha en el pasado, que era regalársela a los amigos. Esa vaina no es privatización, pues. Eso es robo. Lo que nosotros proponemos, por ejemplo, en Petroecuador, dividámosla en 3 partes. Una parte directamente se la devolvemos a la ciudadanía. ¿Cómo? La dividimos en 18 millones de acciones y una acción para cada ciudadano. Eso es propiedad privada para el pueblo, para la gente. Cada ciudadano va a tener sus acciones en el bolsillo. Es decir, va al banco, sea rico, pobre, viejo, anciano, doctor, mendigo,
retira sus acciones y dice, señorita, vengo a retirar mis acciones de Petroecuador, le dan sus acciones de Petroecuador, los deja en el segundo cajón en la casa y como es accionista, tiene que recibir sus dividendos directamente todos los años, sin necesidad de que pase por manos de un político para ver cómo el político decide gastar esa plata. No. Él verá lo que hace con sus $80, por ejemplo, de dividendos. Bueno, quizás $80 no es mucho, pero para una familia de 5 miembros pobre, 80 por 5 miembros son $400 que le lleguen el 2 de diciembre. Muy probablemente es la diferencia entre tener Navidad o no. Por último, si quiere vender sus acciones, dice, bueno, tengo aquí una acción, la vendo, me dan por ahí mis 900 o me dan mis $1000. Con eso doy la entrada para la tricimoto y así no tengo que pagar alquiler de mi tricimoto. O le dice a la esposa, a ver, mi amor, ponga su acción allí y ya tenemos, con los ahorros que teníamos, nos ponemos un restaurancito. Y comenzamos a mover la economía. Yo creo que el dinero y las acciones y la propiedad de la empresa pública, que eventualmente ya no será pública, será de los ecuatorianos, está mejor cuidada en los bolsillos de cada ecuatoriano que en los bolsillos de los políticos. Y creo que esa ha sido una propuesta no solamente que ha tenido bastante respaldo, sino que la gente ha dicho, bueno, ¿por qué en 50 años nadie ha venido a prometer esto? Entonces ahí te das cuenta que toda la paleta de la papeleta está allí para defender el mismo sistema estatista. Por eso nosotros venimos a resetear el sistema. Ya no queremos ese estatismo, que la plata, que las empresas estén directamente en los bolsillos de los ecuatorianos. Luis, me agrada el hecho que vayas de frente y no utilices eufemismos para hablar sobre liberalización económica. Y tenemos casos de éxito alrededor del mundo, alrededor de la historia. Tenemos el caso de Polonia, el caso de República Checa, el caso de Chile, el caso del mismo Reino Unido en los 80 con Thatcher. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu hoja de ruta si es que tú tienes algún modelo el cual tú dices, miren, Ecuador se pareció a este país en tal punto de la historia y esta es la hoja de ruta que yo quiero para liberalizar la economía ecuatoriana? Bueno, muchos, muchos. Mira, Ecuador era 3 veces más pobre que Singapur hasta 1964. O sea, un ecuatoriano ganaba 3 veces más en 1964. Hoy, Singapur es el país más rico del mundo en términos per cápita y Ecuador sigue pobre. Mira, imagínate, traes este gráfico. Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubái. No la mitad, el doble de petróleo que Dubái. Dubái es rico y Ecuador es pobre. Y tenemos el doble de petróleo. Lo que te decía de Chile. Mi papá llegó de Chile porque un ecuatoriano no es nada más que un chileno. Ahorita Chile es el país más rico de Latinoamérica y un chileno es 3 veces más rico que un ecuatoriano. Cuando hace algunos años teníamos que darle la mano porque llegaban como los venezolanos diciendo ayúdame que soy chileno. Hojas de ruta o comparaciones. Panamá era hasta 1984 igual de pobre que Ecuador y ahora es el segundo más rico de Latinoamérica. Tú lo has dicho, Polonia. Gracias a ese socialismo que algunos trasnochados todavía siguen defendiendo, un polaco ganaba $10 al mes hasta 1990. Ahora el líder europeo en generación de empleo. Y así podemos seguir nombrando, ¿no? Corea del Sur, 3 veces más pobre que Ecuador hasta el año 1960. Hasta el año 1984 Ecuador era más rico que Corea del Sur y ahora Corea del Sur es 5 veces más rico que Ecuador. Irlanda del Norte también ha tenido estos procesos de liberalización económica. Y te digo por qué la liberalización es buena, no solamente porque varios países lo han probado y hoy son de los países más ricos del mundo. Nosotros también seguiremos esa ruta y te aseguro que por la situación geográfica privilegiada de Ecuador seremos uno de los países más ricos de Latinoamérica. Mira, tomemos un ejemplo, el último desastre que se ha mandado el estatismo, la electricidad. Ecuador tiene una capacidad instalada de 8.000 megavatios. O sea, esto sería 8.000 megavatios. Pero nosotros consumimos nomás 4.000 megavatios. O sea que nos debería alcanzar, pues, si teníamos el doble. Lo lamentable es que pusieron, porque lo decidió un burócrata, de poner todos los huevos en la misma canasta. Y lamentablemente, cuando no hay lluvias, esa capacidad hidroeléctrica, porque pusimos todos los huevos en la hidroelectricidad, ni siquiera abastece esta mitad. Entonces aquí tenemos el problema y hoy tenemos apagones. Entonces la pregunta es, ¿esto es lo máximo que puede generar Ecuador? No.
Ecuador tiene el triple de capacidad de generación hidroeléctrica. Entonces, ¿por qué? La siguiente pregunta sería, ¿por qué no tratamos de aprovechar el resto? Pues todo esto de aquí. Porque el Estado no tiene plata. Entonces, no tiene plata para invertir en nuevas hidroeléctricas. Nosotros pudiésemos tener 30 hidroeléctricas, pero el Estado no tiene plata. Entonces ahí el Estado actúa como, yo le digo, la bestia del hortelano, que no invierte ni deja invertir. Nosotros pudiésemos tener todo esto de energía hidroeléctrica, por ejemplo. Es decir, la mitad de este pedacito no debería ser un problema. Porque si nosotros, por ejemplo, dejásemos que una empresa noruega, otra empresa canadiense, una empresa belga, vengan a invertir en sus propias hidroeléctricas y que entre todas estas compañías compitan también con CNEL, generando con Coca-Cola Sinclair, que se compitan entre ellas para garantizar un precio de generación bajo. Pero uno puede decir, bueno, ¿y si no llueve? Bien, pues, porque lo bueno del capitalismo es que ya se han inventado las soluciones para los problemas que crean normalmente los políticos. Nosotros pudiésemos dejar que entre aquí una empresa de, por ejemplo, Islandia, a aprovechar nuestra energía geotérmica que pueden producir los volcanes de Ecuador. Tenemos 44 volcanes aptos para la generación de energía geotérmica. Tenemos en total 104 volcanes en Ecuador. Pero no solo eso, también tenemos aquí energía eólica. Y la energía eólica, cerca de 1000 megavatios. Ahorita nos arrollamos a Colombia para que nos vengan 450. Pudiésemos generar 1000 solo en energía eólica. O sea, mira todas estas fuentes de energía. Aprovechar el gas del Golfo. Aprovechar la basura. Mira, aquí lo tenemos por aquí en negro. Eso es aprovechar la basura. Tenemos 18 millones de toneladas de basura, que son ahorita un problema y que bien pudiesen generar energía. Pero no nos quedemos allí. Imagínate cuán grande es la solución que pudiésemos generar energía nuclear. ¿Qué pecado tiene que tú dejes que venga el día de mañana una empresa surcoreana, que son los duros ahorita en generación nuclear, y ellos mismos vengan, inviertan en su reactor nuclear, en su central nuclear, luego de invertir en su central nuclear, ellos mismos hacen su distribución, ellos mismos cobran, ellos mismos recuperan su plata, pero por lo menos tenemos hasta 10.000 megavatios que puede producir una central nuclear. Acuérdate que a Colombia ahorita le fuimos a comprar a una empresa privada 450 megavatios. Acá estaríamos hablando de 10.000. Es decir, solo con esto, nosotros ya tuviésemos 10 veces más energía de lo que necesitamos. Pero ahí no queda el asunto. Todo esto es nuestro potencial de energía solar. Imagínate, esto es lo que puede producir el Ecuador. 20 veces más de lo que necesita. Pero la mediocridad de nuestra clase política es que ellos quieren barajar a toda esta gente del negocio para quedarse ellos solitos y nomás con este cachito porque son mediocres. Y se quieren quedar nomás con este cachito y se pierden de todo el pastel porque quieren robar. Es decir, le dicen a toda esa plancha, no vengan a invertir a Ecuador, el negocio es para mí solito y no les importa que la gente esté a oscuras. Eso es lo que queremos terminar. Por eso necesitamos resetear el sistema, una nueva constitución y que se vayan todos. Solo se quedan los honestos. ¿Dónde empiezas a poner en orden la casa? Vamos a declarar emergencia el sector eléctrico porque necesitamos ahora que la ciudadanía sea parte de la solución. Es decir, cualquier cosa que huela a trabas, cualquier cosa que huela a impuestos para el sector eléctrico, por ejemplo, para la importación de paneles solares, se va. Para que la ciudadanía comience, por ejemplo, a hacer que los techos de sus casas sean parte de la solución e importen paneles solares, o bueno, sabiendo que va a haber gran demanda y no cero impuestos, que incluso empresas chinas o españolas inviertan en plantas de generación de paneles solares. Eso pues desde un punto de vista emergente, una medida parche. Pero punto número 2, inmediatamente vamos a convocar, según el artículo 444 de la Constitución, vamos a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para abrazar las ideas de la libertad y que, por ejemplo, el día de mañana, todas estas empresas que yo he nombrado, y bueno, todos estos sectores, porque en cada uno de estos sectores hay miles de empresas en total, vengan a Ecuador y Ecuador, como solo consume un 5% de toda esa plancha, Ecuador comienza a ser un exportador de energía. Porque cuando somos exportadores de energía, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con el banano. Tendríamos energía para nosotros aquí dentro muy barata. Y como Ecuador es un país pequeño en extensión geográfica, tenemos una ventaja competitiva frente a Colombia, frente a Perú,
en cuanto a costos de distribución. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que abrazando las ideas de la libertad, el sector eléctrico comienza a solucionarse automáticamente. Pero yendo más allá, ¿qué otras reformas tenemos que hacer? Tenemos que bajarle el poder y el sueldo a los políticos y aumentar el poder de la ciudadanía. Entonces vamos a hacer esas reformas previa convocatoria a la Asamblea Constituyente. ¿Qué más haríamos? Nosotros tenemos un ambicioso plan económico y un ambicioso plan de seguridad. Nosotros queremos, por ejemplo, que Ecuador se transforme en un centro financiero internacional, donde a Ecuador lleguen 400 bancos. Fíjate que aquí atrás mío tú tienes más de 1000 bancos en la ciudad de Londres. Esas reformas que armó Margaret Thatcher al final parece que dieron resultado. Más de 1000 bancos. ¿Y con qué se come eso? Pues 1000 bancos significa que como tienen que competir para tener los clientes, eventualmente aquí la tasa de interés es del 3 o 4% anual a 30 años plazo. Imagínate que si no te quieres ir muy lejos, en Ecuador, en Panamá tú tienes cerca de 100 bancos y es 4 veces más chico que Ecuador. Por esa regla de 3, nosotros pudiésemos tener en Ecuador 400 bancos. Imagínate si el día de mañana tú tuvieses 400 opciones para ir a pedir crédito para un pequeño emprendimiento, para poner a trabajar a una tierra que te dejó tu abuela. ¿Qué pecado tiene que un ecuatoriano diga, sabes que me voy a endeudar con $40,000, pero que en lugar de que el banco te cobre hasta el 25% anual a 5 años plazo solamente, te puedas endeudar a largo plazo? Por ejemplo, ¿qué significa endeudarse al 25% de interés anual o al 3-4% de interés anual? Mira, pongamos ese mismo crédito de $40,000. Si tú te endeudas a 5 años plazo al 25% de interés anual, $40,000 te sale la cuota $1,175 mensuales. Es decir, casi que vas a armar tu negocio solo para pagarle al banquero. Sin embargo, si tú quieres los mismos $40,000, pero los pudieses tener a 30 años plazo al 3% de interés anual, en lugar de 1,175, ¿sabes en cuánto te sale la cuota? En 168. Es decir, con los mismos 1,175 te daría para pagar la cuota, para tener 2 empleados y para hacer ganancia. Es decir, allí está la reactivación económica. En el momento en que nosotros comencemos a tener un centro financiero internacional para que vengan muchos bancos. Eso lo podemos hacer inmediatamente, en el momento en que tengamos una constitución que promueva la competencia, que promueva el libre mercado, que puedan venir bancos internacionales a Ecuador, porque ya tenemos lo más difícil, que es una moneda estable. Tenemos una economía dolarizada, pero no hemos aprovechado todos los beneficios que nos puede dar la dolarización precisamente por el pacto mercantilista entre familias, 5 familias que controlan el 90% de los depósitos de la banca y los políticos de turno a los cuales ellos tenían como titiriteros. Totalmente de acuerdo. La economía ecuatoriana, el país básicamente es controlado por una parte el socialismo institucional y por otra ese mercantilismo enquistado en las élites económicas que impiden, por supuesto, que el país salga adelante. Pero hay un tercer actor que es crucial hablarlo y que es el elefante en la habitación, que es el tema del crimen organizado. El narcotráfico parece que está copando todos los espacios de poder, incluso a Ecuador ya se lo cataloga como un narcoestado. ¿Cómo vas tú a enfrentar no solo este establishment político, mediático, económico, sino también a este nuevo actor? Bueno, a ver, hay una ventaja aquí, ¿no? Que el crimen en Ecuador o la violencia que tenemos en Ecuador no se da por razones religiosas, sino que es un negocio. ¿Y qué pasa cuando tú a un negocio le pones trabas, le aumentas los impuestos, le haces difícil contratar? Pero en Ecuador parece que eso es lo que han tratado de hacer los políticos por 50 años, ¿no? Se van a otro país. Y eso es lo que han hecho muchos empresarios. Queremos que eso pase en el narcotráfico. Entonces, para eso nosotros tenemos 5 puntos para la seguridad. 5 pilares de nuestra reforma en seguridad que se llama la artillería contra la delincuencia. El primero es que vamos a fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en el control del territorio. Previo mandato constitucional vamos a reformar las funciones de las Fuerzas Armadas y vamos a crear una especie de gendarmería. Es decir, una fuerza territorial
una legión de fuerza territorial que sea dual. En tiempos de guerra externa, bueno, son militares. Y en tiempos de paz externa, si es que hay problemas en el ámbito interno, bueno, son policías. Y además vamos a crear los reservistas de la Policía Nacional. De esa manera tendremos muchos más miembros que se desplieguen en todo el territorio y una vez desplegados, controlemos el territorio. Cosa que así no, la madre de familia no es que va a tener el corazón en la mano porque su hijo tiene que pagar vacuna de entrada y de salida al barrio. Y como punto número 2, utilizar esos reservistas para controlar permanentemente las cárceles. En el momento en que controlemos permanentemente las cárceles, otro gallo comienza a cantar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las cárceles son centros de mando del crimen organizado. Al SNAI se le escapan los más buscados. Por eso vamos a eliminar el SNAI y las cárceles quedarán en manos de los reservistas de las Fuerzas Armadas y haremos que los presos trabajen por su casa y comida, como chinos. Porque de esa manera aparte se rehabilitan. Punto número 3, vamos a lograr que vuelva el servicio militar para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Nosotros no le vemos ningún pecado que el día de mañana un joven comience pues a aprender a hacer ejercicios, que se levante a las 5:30 de la mañana, lustre sus zapatos, ande bien uniformadito, bien planchadito, aprenda un oficio, aprenda la honorabilidad y así comienzas a combatir por varios frentes. Control territorial, ya se le hace más difícil coger a más juventud que estaba descarriada, a los narcotraficantes entonces comienzan a tener más problemas. Pero además de eso, vamos a permitir el ascenso de un funcionario público a un nivel muy alto, como un co-canciller militar, que recorra varios países del mundo, que recorra todos los países del mundo hablando con otros cancilleres y firmando acuerdos de cooperación con todos los ejércitos del mundo, con el ejército de Bélgica, con el ejército de Inglaterra, Francia, España, Rusia también, Estados Unidos, que ya se lo hace, porque son los principales damnificados del envío de drogas, pero además con el ejército de Turquía, con el ejército de Corea del Sur, de Israel, para que entre varios ejércitos del mundo le demos una guerra frontal al crimen organizado. Entonces, claro, en el momento en que un narco sabe que en Ecuador de cada 10 cargamentos le están decomisando 4, comienza a hacer los números y dice, a ver, aparte ya los jóvenes van al servicio militar y ahí se nos corta ya todo ese personal, lo perdemos después de haberlos entrenado, así que está muy difícil esto. Vámonos a otro lado. Si hoy por hoy, pese a que muchas personas dicen, oye, mira, en Colombia no da resultados las 8 bases americanas. Bueno, pues, ¿y por qué crees que en lugar de sacar la droga directamente por Colombia, hoy por hoy les está saliendo más conveniente, más barato, más fácil llevarlo a otro país que es Ecuador y sacarla desde Ecuador? Creo que en ese sentido podemos aprender a hacerles la vida imposible, hacérselas más difícil para que se vayan a otro país. Si bien es cierto, pues habrá un debate muy extenso. ¿Podemos o no podemos eliminar el narcotráfico? Quizás no. Pero vamos a hacerle la vida difícil para que se vayan a otro país. Luis Felipe, hay una frase tuya que me ha gustado bastante, que he escuchado que dices en las entrevistas, que es queremos hacer las reformas que hizo el primer mundo cuando no era el primer mundo. Y me recuerda a esa frase parafraseando de Milton Friedman que decía, no hagan lo que los países ricos hacen ahora que son ricos, sino lo que hicieron para poder hacerse ricos. Y para eso es muy importante poder tener un equipo el cual te ayude, porque Luis Felipe no se va a abastecer en todos los ministerios y se va a multiplicar. ¿Tú ya cuentas con ese equipo o ya tienes nombres específicos para eso? Tenemos una parte de colaboradores, todavía pues, obviamente no estamos diciendo que van a ser los ministros o los viceministros o los secretarios. Vamos a eliminar muchos ministerios, eso sí. Sin embargo, a partir de hoy está listo el website tillería.com. A partir de las 12 del mediodía queda abierto tillería.com, recibiendo los currículums de la gente, no solamente para que se unan como voluntarios, también para que se unan al gobierno que vamos a empezar en cuanto ganemos las elecciones. Tenemos que empezar desde ahora, porque a partir de pues, estos ministerios, estas secretarías, comenzaremos a planificar todas las direcciones, todo el personal que vamos a reemplazar. Se van todos. Un reseteo requiere que se vayan todos. Solo se quedan los honestos, los eficientes, y vamos a comenzar a auditar todos los funcionarios públicos. Tiene que tener miedo incluso el profesor que ha pasado un estudiante vago al recibir una botella de whisky.
Si vamos a moralizar la patria, si vamos a actuar con honestidad, todo por la derecha, bueno, pues se van todos, solo se quedan los honestos. Y esta es la oportunidad, Andrés, para que la gente honesta envíe su currículum. No necesitas tener padrino, no necesitas tener palanca, haber estado en la campaña para tener la oportunidad. Si eres honesto, quieres jugártela por el servicio público, dale. Este es el chance. Y para los funcionarios públicos que han hecho su trabajo en los últimos años, mientras hayan estado en el servicio público con honestidad, ustedes no tienen nada que temer. Este, de hecho, es el chance de poder ascender, de poder ser jefes de departamentos, de poder ser promovidos en sus puestos sin necesidad de tener padrinos, sin necesidad de tener argolla. Creo que le haría falta un toque de meritocracia a Ecuador. Y por eso hemos, y todos los del equipo, a partir del mediodía, todos los integrantes del equipo de Luis Felipe Tillería, Carla Rosero, tienen que enviarnos sus currículums si es que piensan estar en el gobierno. Y espero que así sea, porque ha sido un equipo muy activo, muy dinámico, muy competente y son expertos en algunas áreas. Así que la invitación no solo, pues, Andrés, para ti, sino también para todos tus seguidores, para toda la ciudadanía. Tillería.com, envíenme su currículum porque hay mucho trabajo que hacer y nosotros queremos trabajar. En una de tus propuestas también he escuchado que planeas cambiar el sistema de elección de cargos. ¿Eso está inspirado tal vez en el sistema uninominal que tienen en Inglaterra, donde tú tienes una cercanía mucho más directa con el político? Correcto, sí, eso es cierto. Bueno, mira, yo lo veo como un sistema más normal, ¿no? Como un sistema hasta más lógico. Veo muy complicado y con muchos recovecos el sistema ecuatoriano, ese método de Hunt o ese método de Webster o todos esos métodos que se inventan de alguna manera para llegar a la obra de arte que han tenido, ¿no? La obra de arte es el sistema de los partidos políticos que excluye cualquier participación de un independiente. O sea, ellos ya de por sí se quedaron con el monopolio de la representación política. Te pregunto, mira, tú que te dedicas, tienes tu podcast, sabes mucho de política, te acordarás por qué lista votaste en las elecciones pasadas, no solo hace un año. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el tercero de la lista por la que tú votaste para asambleístas nacionales? Me acuerdo perfectamente porque voté nulo, entonces no tenía nombre ni cara. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces optaste por la segura. Bien, mira, arma una encuesta para la gente y pregúntales cuántos se acuerdan del tercero de la lista por la que ustedes votaron en las últimas elecciones para asambleístas nacionales. Y verás que menos del 1% te dice yo me acuerdo. ¿Qué te quiere decir eso? Entonces que el 99% de la gente le da el voto a alguien que no conoce, quizás por afinidad con el partido, qué sé yo. Es decir, probablemente ese partido metió el tercero y el cuarto se quedó fuera. El tercero entró desconocido y el cuarto se quedó fuera también desconocido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tercero y el cuarto? Simplemente que el tercero va tercero y el cuarto va cuarto, pues. Porque los dos son desconocidos. Pero ¿quién decide si tiene que ir tercero o cuarto? El dueño del partido. Entonces, ese tercero desconocido entra gracias a que el dueño del partido lo puso tercero. Si lo ponía cuarto, se quedaba fuera. Entonces, cuando entra, no va a representar al pueblo, si él sabe que el pueblo no lo conoce. Él va a representar al dueño del partido, porque sabe que si se porta bien, la próxima lo pone primero y entra seguro. Y si se porta mal, le da una nalgadita y lo pone último y se le acaba la carrera política. Entonces, así tenemos que los dueños de los partidos son los titiriteros. Se reúnen en una mesa chica después de las elecciones y el uno dice yo tengo 15 asambleístas, yo tengo 25, el otro dice yo tengo 45 compañeritos y comienzan a transar. Pues saben que los asambleístas les hacen caso. Comienzan a transar leyes, comienzan a transar hospitales, impunidad, contratos. Ese es el génesis de la corrupción de Ecuador. Nosotros queremos que se elimine eso. ¿Cómo se elimina? Eliminemos la plancha. Ahí le eliminamos el poder al dueño del partido. ¿Cómo se haría? Dividamos Ecuador en 151 distritos. Cada distrito elige un asambleísta. Ahí ya no hay plancha. Eliminas los 7 pecados capitales de la democracia ecuatoriana. Punto número 1. Ya no sale a cuenta poner a un futbolista o poner a una bailarina de carne de cañón y que el resto entre de agache. Porque es uno nomás.
Punto número 2. Como el distrito va a ser más pequeño, muchas cooperativas del Guasmo de Guayaquil van a tener un asambleísta. Es decir, la pelea nomás es en el barrio. Ya no necesitas recorrer todo el territorio nacional. Punto número 3. Como no tienes que recorrer todo el territorio nacional en busca de un curul, ya la diferencia entre la gran chequera y la pequeña chequera se achica, pues, esa diferencia. Porque nomás la pelea está en el barrio. O la pelea está en el cantón, por ejemplo. Punto número 4. Mejor representación, pues. Mira que pusimos de ejemplo el Guasmo. El Guasmo podría tener 6 asambleístas. Nunca ha tenido un asambleísta. Que alguien me diga, yo soy asambleísta, yo vivo en el Guasmo. Entonces significa que si esos 600, 700 mil habitantes nunca han tenido un representante, ¿de qué democracia hablamos? Y así vamos eliminando, por ejemplo, en el momento en que ya no hay gran diferencia entre las chequeras, entonces el Estado ya no necesita financiar a los partidos políticos. Pues. Porque supuestamente el financiamiento estatal era para poder equiparar las fuerzas de las grandes y pequeñas chequeras. Bueno, pues como ya no son grandes diferencias, ya no necesita financiarlos y el Estado se comienza a ahorrar su platita. Y por último, que se permita la participación de los independientes. La pelea va a ser en el barrio. Entonces, si un independiente quiere candidatizarse, ya no necesita partido político. De esa manera, un ciudadano común y corriente puede competir contra un político y que sea la gente la que decide, como aquí en Londres. Yo no tuve que transar con un partido político, militar en un partido político, ni alquilar un partido político como se estila en Ecuador, no. Me lancé como independiente y los londinenses nos eligieron, punto. Ahora, también se pudiese eliminar el camisetazo. Y termino con esto. Ese es el 7º pecado capital, el camisetazo. Pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, por ejemplo? Digamos, me invento el ejemplo, ¿no? Que X candidato pertenece al Partido Laborista. Y él y su barrio, que lo eligió, están en contra del aborto. Pero el partido quiere que todos los asambleístas voten por el aborto. ¿Ya? Por la legalización del aborto, por ejemplo. Algo que sea pues muy polémico. Entonces, ese asambleísta en ese momento tiene pues una disyuntiva, ¿no? O sigue la línea del partido o sigue el mandato que le quieren dar sus vecinos, su barrio, sus mandantes. ¿Qué haría? Si es que él vota en contra de la línea del partido, automáticamente queda separado. Se viró, los desobedeció. Pero ¿qué pasa en ese barrio? En 15 días hay una elección, lo que se llama una by-election, solo en ese barrio. Porque se desafilió del partido el asambleísta que había sido elegido por el partido, por los ciudadanos representando ese partido. Y hay una nueva elección. Claro, si el camisetazo fue porque el tipo estaba obedeciendo a su gente lo va a respaldar otra vez y en 15 días él queda reelecto como independiente o como miembro de otro partido o de su propio partido, lo que sea. Si es que el camisetazo fue porque cogió un billete, al tipo se le acabó la carrera política. O si se fue en contra de su barrio, al tipo se le acabó la carrera política. Comenzaríamos a inaugurar la democracia en Ecuador. Me alegra ver que alguien tenga las ideas claras, que no venga simplemente a improvisar. Y quisiera terminar con una opinión tuya sobre algo que muchos de nuestros espectadores son completos fans, que es sobre el gobierno de Javier Milei. ¿Este gobierno sería algún tipo de inspiración también para las reformas que tú quieres hacer en el Ecuador? Bueno, hay ciertas similitudes, ¿no? O sea, especialmente en los temas de abrazar las ideas de la libertad, en que no tenemos miedo de estar opuestos a los trasnochados del socialismo, en que recogemos las demandas del pueblo de estar mejor representados, de que no tenemos miedo de irnos en contra de la corriente e irnos en contra del establishment político. En ese sentido tenemos muchas similitudes, de que queremos ver a Latinoamérica como la región más rica del mundo, de que creemos que nuestros países pueden ser los más ricos de Latinoamérica. Sí, en eso hay similitudes, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, un libertario no cree en el Estado. Nosotros como liberales clásicos sí creemos en el Estado, pero tiene que estar limitado a las 4 funciones que he dicho y las voy a repetir.
seguridad, justicia, educación y bienestar social que incluyen pensiones jubilares y salud. El resto, y ahí vienen las similitudes, tiene que estar en manos de los privados. El Estado tiene que estar ahí para cobrar impuestos, lo menos que pueda, para así dinamizar la economía y utilizar esos impuestos para fortalecer los 4 puntos en los que el Estado tiene que estar fuerte y musculoso. Yo creo que la gran similitud que tenemos los pueblos de Latinoamérica es que nos dimos cuenta que en algún momento fuimos más ricos que Estados Unidos. Y Estados Unidos nos pasó porque ellos sí abrazaron las ideas de la libertad. Y no, Estados Unidos no es el único país que lo hizo. Claro, tenían también sus recursos naturales como los tenemos en Latinoamérica. Pero ya hay muchos ejemplos que lo hemos mencionado en este programa. Singapur, Corea del Sur, Polonia, Estonia, República Checa, Irlanda, el mismo Inglaterra, Panamá, Chile y un larguísimo etcétera. Entonces yo por eso le hago el llamado a todos nuestros amigos. Es hora de cortarle las garras a la bestia estatista, de hacer una nueva constitución, un reseteo del sistema, que se vayan todos los políticos, que solo se queden los honestos, que comencemos a labrar un camino en donde los políticos incluso ganen menos, máximo 3 salarios mínimos vitales, que tengan menos poder, más poder para la ciudadanía, para que así juntos comencemos a enrumbar Ecuador al primer mundo. Eso sería todo por mi parte. No sé si tienes un último mensaje que añadir. Sí, bueno, los invito, ya que estamos aquí, los invito a formar parte, tillería.com, únanse a los Jaguares Digitales. Recuerden que aquí no hemos venido y no es que me estoy separando de mi familia simplemente para ser presidente. Yo a partir de la próxima semana voy a comenzar a ver a mis hijos crecer por WhatsApp. No porque quiera ser presidente simplemente. Nuestro sueño es llevar a Ecuador a ser el país más rico de Latinoamérica. No estamos aterrizando a Ecuador a guiar ovejas, a guiar borregos. Vamos a despertar a los jaguares, vamos a hacer de Ecuador ese jaguar latinoamericano, que sea el país más rico de Latinoamérica. Ya nos lo enseñó Chile. Cuando mi papá llegó a Ecuador, Chile y Haití se debatían por ser el país más pobre de Latinoamérica y en una generación lo pudieron hacer. Nosotros soñamos con que de aquí a 5 años arreglemos la economía, arreglemos la seguridad y no necesitemos visa para entrar a Estados Unidos como no necesitan los chilenos. Que de aquí a 12 años tengamos un nivel de vida similar al de Portugal. Que de aquí a 25 años tengamos un nivel de vida como el de Estados Unidos. Eso solo lo podemos hacer con un reseteo del sistema, abrazando las ideas de la libertad para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Muchas gracias, amigos. Luis Felipe, te agradezco muchísimo y muchos éxitos en tu carrera presidencial. Y muchas gracias a todos ustedes que ven recurrentemente las entrevistas. No se olviden que si es que les ha gustado, pueden darle like. Si es que tienen alguna pregunta o si es que no están de acuerdo con algo, ahí tienen la caja de comentarios para poder abrir debate. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.